El proyecto Stick-In es un proyecto transversal para poder trabajar con todos los actores que intervienen en una entidad deportiva, el club, los socios, aficionados y de forma más incisiva en familias, entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras y también en el staff técnico. Para poder entender el proyecto Stick-In hay que conocer y entender nuestra trayectoria. Desde el club llevamos más de 20 años trabajando y luchando por erradicar la violencia en el deporte y crear espacios seguros en el ámbito deportivo. Y ha sido este año cuando a través de Median, con la mirada mediadora, hemos podido hacerlo posible. Sobre todo, en primer lugar, hemos creado la figura del defensor del menor. Te puedo decir que los cambios que ha sufrido el club es que el peso de las decisiones del club ha pasado a ser compartido. Y ahora mismo los entrenadores, entrenadoras, cogen un peso diferente y de manera proactiva canalizan los cambios que se deben hacer. He visto cambios a la hora de tratar en nuestro día a día. La escucha es ahora nuestra herramienta principal. El comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, con jugadores y jugadoras, con las familias, para así poder actuar de una forma más directa. Los entrenadores y entrenadoras desde el primer momento lo han visto como la herramienta que les faltaba. La verdad es que han hecho más de 30 horas de formación y sinceramente lo que les queda. Cada pequeña diferencia que aparecía era estudiada y resuelta, de acuerdo con los principios de la mirada mediadora, con supervisión profesional por parte de Median. Las jugadoras y jugadores han vivido cambios increíbles. La verdad es que ver cómo llevar el diálogo a sus equipos les ha hecho más fuertes, incluso más competitivos y sobre todo más unidos. Ahora hemos empezado con las familias y el staff y la junta directiva, siempre con el mismo objetivo: violencia cero, espacios seguros y como herramienta de trabajo la mirada mediadora. Bueno, yo creo que será un referente en el ámbito deportivo, una forma de trabajar y sobre todo podemos bajar los niveles de violencia que se están asociando ahora mismo al deporte. Alivio, ilusión, seguridad, comunicación y sobre todo poder acabar lo que empecé hace 20 años.